Jesucristo no es religión, Él es vida. Muchos piensan que Jesucristo vino al mundo por una religión o a predicar sobre una religión, pero en realidad Él no vino por ninguna, y es más, Jesús cuando predicaba jamás decía a quienes le oían predicar, sigan la religión X o Y. Sin embargo, Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De este versículo bíblico y de muchos otros, siempre se observará que Jesús jamás identificó su prédica con el nombre de alguna denominación religiosa. Vemos que solo a través de Jesús se llega a Dios. Entonces cabe la pregunta, ¿de dónde obtendremos las enseñanzas de Jesús que Él dejó para todos aquellos que creyeran en Él? Dijo Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Según el párrafo anterior, Jesús nos dice que sabremos más de Él cuando examinemos, indaguemos, analicemos detenidamente la Biblia. Eso es escudriñar. Entonces, ¿qué se puede entender por religión? Según la enciclopedia Wikipedia, la religión se define como una actividad humana que suele abarcar creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Hay religiones que están organizadas de formas más o menos precisas, mientras que otras carecen de estructura formal. Unas y otras pueden estar más o menos integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican. El término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas. Resumiendo la definición, podemos concluir que la religión es algo hecho por el hombre y que consta de un dogma que involucra prácticas y creencias relacionados a lo moral, a lo sobrenatural, a lo existencial y donde la tradición juega un papel indispensable y de primer orden. Es pues la religión un intento del hombre por llegar a Dios a través de sus propios méritos y obras, donde cree que siguiendo determinados ritos y tradiciones será suficiente para obtener un cambio de vida y así estar en paz con Dios y con su conciencia. Las preguntas que se podrían hacer son, ¿será suficiente tener una religión para tener comunión con Dios? ¿Podrá la religión cambiar el corazón del hombre? Porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Será suficiente seguir una religión que garantice al ser humano que cuando deje de existir en este mundo, su alma pueda obtener salvación y vida eterna? Las respuestas a estas interrogantes las veremos más adelante. En los siguientes párrafos veremos lo que la religión ha causado en el mundo y por ende a la raza humana. Por la religión se ha tratado de justificar la conquista de territorios, mediante la guerra anexándolos a la fuerza los grandes imperios, cometiendo execrables y abominables genocidios. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 4 versículos 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Por la religión, se ha manipulado la conciencia de los seres humanos con tal de estar al servicio del poder político. Jesús jamás quiso entrar en política y rechazó ello, cuando quisieron coronarle rey, tal como dice Juan capítulo 6 versículos 14 y 15, que dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Por la religión, la Biblia en un determinado periodo de la historia estuvo prohibida de ser leída por el pueblo, y muchos que la leyeron fueron quemados en la hoguera.
Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículos 2 y 3, «Y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí». Por la religión, a través de la historia ocurrieron guerras religiosas que intentaban imponer por la fuerza de las armas la doctrina de cada una de ellas, avasallando la libertad y el libre albedrío de los hombres. Así tenemos la guerra entre los cruzados y los musulmanes, entre los años 1095 a 1291. La guerra en Francia entre católicos y hugonotes, entre los años 1562 a 1598. La Guerra de los 30 años, entre los años 1618 a 1648, que pesara en Alemania, llamada antes el Sacro Imperio Romano Germánico, y luego se extendiera a otros países de Europa. Jesús no te obliga ni actúa cual dictador, para que puedas creer en Él y le sirvas. Por ello Jesús, cual caballero, te pide permiso para entrar a tu vida a través del Espíritu Santo, por lo que Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 te dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Amado lector, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17: «Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Y el anterior pasaje está en plena concordancia con lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Inspiración quiere decir que Dios, a través del Espíritu Santo, tomó control de las mentes y voluntades de hombres santos y escogidos para que ellos escribieran de manera fidedigna la perfecta voluntad de Él para con el hombre, y así éste pueda vivir conforme a ellas. En consecuencia, la inspiración de Dios empieza en el libro de Génesis y termina en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, y Dios, en su celo santo, a fin de preservar la integridad de las Sagradas Escrituras y que personas extrañas no introdujeran revelaciones especiales a modo de agregados o le hicieran modificaciones a las mismas, dejó expresamente una maldición en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, que dice: «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro». Como se indicó en su momento, dentro del concepto de religión hay un elemento de primer orden, y es la tradición. Formulo esta pregunta: Jesús, cuando estuvo ejerciendo su ministerio en la tierra, ¿acaso estuvo de acuerdo con la tradición de hombres falibles para que éstas fueran incorporadas de manera paralela a las Sagradas Escrituras de aquel entonces y en otros casos las sustituyera? Dejemos que la Biblia responda en Mateo capítulo 15 versículos del 1 al 9, que dice: «Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan?». Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: «Honra a tu padre y a tu madre», y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: «Cualquiera que diga a su padre o a su madre: «Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte», ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Podemos concluir a la luz de la Biblia
que Dios no aprueba las tradiciones de hombres falibles que vayan de manera paralela a lo que dice las Sagradas Escrituras y las contradigan o que éstas las suplanten. ¿Qué hacer cuando usted está en una abierta contradicción entre lo que dice la Biblia y lo que sostiene una tradición? Estando en esa disyuntiva, ¿a quién debo obedecer? ¿A la Biblia o lo que dice la tradición? La respuesta es que usted debe escoger lo que dice la Biblia, porque ella tiene inspiración divina. En cambio, la tradición es producto de hombres falibles y pecadores, y carece por completo de inspiración. Por ejemplo, en el mundo secular, cuando hay una ley jurídica que va en contra de lo que dice la Constitución, que rige los destinos de un país y por ello se la denomina la ley de leyes, en ese caso se escoge lo que dice la Constitución, que es una norma de mayor jerarquía que una simple ley. De la misma manera, lo que dice la Biblia, al ser inspirada por Dios, está por encima de cualquier tradición humana. Es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Amado lector, seguramente usted se estará preguntando acerca del subtítulo que dice: es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El relato bíblico se da cuando hay un encuentro entre un hombre religioso perteneciente a los fariseos y Jesucristo. El fariseo, viendo las señales que Jesús hacía, le dijo que Cristo venía de Dios, a lo que Jesús de manera sorpresiva le responde al fariseo que si él quería ver el reino de Dios tenía que nacer de nuevo, y luego más adelante le explica que ese nuevo nacimiento tenía que ser del agua y del Espíritu. Vemos entonces que Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento natural, fruto de una relación sexual hombre-mujer, sino de un nacimiento espiritual de la persona. Y luego Jesús nos dice que ese nuevo nacimiento tenía que ser del agua. El agua en la Biblia representa al Espíritu Santo, y esto usted lo puede corroborar en Juan capítulo 4 versículo 14 y en Juan capítulo 7 versículo 38. Ahora el panorama se va clarificando y se puede concluir que toda persona que anhela ver el reino de Dios tiene que nacer espiritualmente mediante el poder del Espíritu Santo, ya que una persona en su estado natural o carnal es imposible, y precisamente el fariseo, a pesar de tener una religión, no estaba apto para entrar en el reino de Dios, porque no tenía ese nuevo nacimiento espiritual. Y lo dicho en los párrafos anteriores, lo vuelve a recalcar 1 Corintios capítulo 15 versículo 50, que dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre del ser humano son corruptibles cuando dejan de existir y por tanto ellos no entran en el reino de Dios. Lo que va a entrar en el reino de Dios va a ser tu alma, transformada por el poder del Espíritu Santo, y eso es incorruptible. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amado lector, entonces usted se puede preguntar:
¿Cómo se tiene que hacer para tener un nuevo nacimiento, o lo que es lo mismo, tener un nacimiento espiritual? La respuesta es mediante una oración, donde usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y es ahí donde usted voluntariamente decide entregar su vida a Él, pero tiene que hacerlo de corazón, sinceramente, y si usted lo hace así, pues en ese mismo instante el Espíritu Santo de Dios entrará a morar literalmente en su corazón, y Dios le inundará de una paz y gozo que jamás experimentó en su vida, y será el inicio de su carrera cristiana como si fuera un bebé que recién empieza a caminar. La oración irá al final de esta presentación, y usted la hará pronunciando las palabras y no leyéndolas con el pensamiento, porque hay muchas personas que así lo hacen y eso no es lo correcto. El sustento para pronunciar la oración y no leerla con la mente está en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amado lector, ahora voy a contestar las interrogantes que quedaron sin responder anteriormente. Y teniendo en cuenta el encuentro que tuvo el fariseo con Jesucristo, podemos aseverar que el fariseo, al no haber nacido de nuevo, o lo que es lo mismo, no tener el nuevo nacimiento espiritual, lo incapacitaba para tener comunión real con Dios, a pesar de tener una religión. Del mismo modo, el fariseo, al no tener el nuevo nacimiento espiritual, su corazón y alma no podían ser transformados, por lo que si moría en su estado carnal, pecaminoso, natural, tampoco podía heredar el reino de los cielos. Yendo a los actuales momentos, quisiera citar parte de lo que dijo el Papa Francisco el 26 de mayo del 2013, cuando a un ateo le da a entender que puede llegar al cielo haciendo el bien, así no crea en Cristo. Y el Papa Francisco le dice al ateo: debemos reunirnos en hacer el bien. Y el ateo le contesta: pero no creo, soy ateo. Y el Papa Francisco le replica: pero haz el bien y nos reuniremos allí, o sea, en el cielo. A la luz de la palabra de Dios, ¿será cierto que un ateo que haga el bien tiene camino directo al cielo? La Biblia nos responde lo siguiente. Primero, Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 2. En Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 4. Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 5. Juan capítulo 3 versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De los 5 versículos citados, queda claro que un ateo que haga buenas obras no puede entrar al cielo, así lo diga un líder de una religión, en este caso el Papa Francisco, o cualquiera sea esta, porque la salvación no es por obras, sino por la fe en Cristo. Amado lector, no es suficiente creer en Dios, porque la Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículo 19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que hasta los demonios creen. Por ello es necesario creerle a Dios. ¿Y cuándo vamos a creerle a Dios? Simplemente cuando creamos y aceptemos lo que dice su palabra. Pues hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no le creen a Él porque no aceptan su palabra.
De todo lo expuesto, podemos concluir que la religión, siendo una actividad hecha por el hombre, incorpora creencias, ritos y tradiciones que tienen por finalidad supuesta llegar a Dios. En cambio, la Biblia, siendo inspirada por Dios, contiene toda la revelación divina mediante la cual el Dios mismo se revela o se hace conocer al hombre, y en consecuencia es el camino opuesto a la religión. Por ello, la religión no le puede dar un nuevo nacimiento espiritual, ni tampoco salvación. En cambio, Jesús, a través de su Espíritu Santo, sí. Amado lector, el nuevo nacimiento espiritual hará posible que usted tenga una relación personal con Cristo a través del Espíritu Santo. Comenzará a amar su palabra y disfrutar de la oración, y en la medida de su entrega a Dios, usted comenzará a andar en un mundo sobrenatural. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». La Escritura es muy clara al respecto cuando dice que si alguna persona no está morando el Espíritu Santo, simplemente no es de Cristo. Y si no es de Cristo, es evidente que es del maligno, así la persona tenga la religión que tenga. Si el Espíritu Santo mora en usted, definitivamente va a experimentar su presencia, la que le dará gozo y una profunda paz sobrenatural que el mundo no le podrá dar. Amado lector, Jesús le dijo a Nicodemo y le dice a usted, en Juan capítulo 3, versículo 16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La Biblia nos dice que todos los seres humanos han pecado, con excepción de Cristo, y eso figura en Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Al decir destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que por nuestro pecado no podemos presentarnos delante de Dios como justos y ser merecedores del cielo, por más buenas obras que hayamos hecho. Por ello Jesús ordena arrepentirnos de nuestros pecados en Lucas capítulo 13, versículo 3, que dice, «Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Apreciado lector, en el siguiente párrafo está la oración para que usted pueda recibir a Cristo como su Salvador personal. Recuerde que si lo hace, tiene que hablarlo y no leer con el pensamiento. Oración para recibir a Cristo como único Salvador. Amado Dios, sé que soy un pecador y necesito que me perdones de toda ofensa y rebelión contra ti, en palabra, pensamiento y obra. Me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego, Señor, que me limpies con la sangre de Jesús. Dame su justicia y una nueva vida en Cristo, transformando mi ser por tu Espíritu Santo. Amado Dios, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, pues tu palabra dice que con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, e invito a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón, para que dirijas y gobiernes mi vida, y ayúdame a encontrar una iglesia donde se predique tu Evangelio completo. Bendito Dios, te doy gracias por recibir tu salvación y por inscribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.